y vamos a recibir al profesor César Aurelio Herreño Fierro, el cual es licenciado en Física por la Universidad Distrital Francisco José de Caldas. Es magíster y doctor en Ciencias Físicas por la Universidad de los Andes. Actualmente se desempeña como profesor titular de la Facultad de Ciencias y Educación Instrumental, Científica y Didáctica y codirige el Laboratorio de Caracterización Óptica. Su labor de investigación se centra en el estudio de la óptica de materiales, particularmente en sistemas nanoestructurados con respuesta plasmónica, magneto-óptica y avanzados. Ha participado como investigador principal o colíder en diversos proyectos financiados por MinCiencias y la Universidad Estatal, orientados al diseño de biosensores plasmódicos y la caracterización óptica de nanomateriales. Es miembro de la Sociedad Americana de Óptica y la Red Colombiana de Óptica, y cuenta con una destacada producción científica en revistas especializadas en óptica y materiales. Sin más preámbulo, démosle un fuerte abrazo al profesor Sena. Bueno, muy buenas tardes, muchísimas gracias por la presentación, muchísimas gracias, no lo veo, Alfonsito, por organizar esto. Alfonsito, mil y mil gracias, de verdad que pues honrado primero en que hayas pensado en mí para venir a este evento, toda vez que, como se lo advertí, le dije, pues es que esto no tiene nada que ver con la mecánica cuántica. Entonces dice, no, sí, es un evento que tiene un fenómeno, la plasmónica, los plasmones tienen que, digamos, una naturaleza, pero que para estudiarlos, para la aproximación que nos permita entendernos, no requerimos ecuaciones de Schrödinger, no necesitamos más que la mecánica, bueno, la electrodinámica clásica. Bueno, y menos mal que Henry en la conferencia anterior me dio como un preámbulo para tener un mejor pretexto para hacer esta charla. Bueno, pues lo que vengo a contarles, se los voy a contar acá. Primero, pues voy a hablarles sobre los problemas de superficie, algo muy básico, para luego, como decía el título de la charla, hablar un poco de las aplicaciones que hacemos acá en la Universidad Distrital, aunque ahí estoy mintiendo, no es algo que hagamos solamente en la Universidad Distrital, sino que ha sido en colaboración con la Universidad Javeriana, con la Universidad Central, bueno, y con varios colaboradores que les iré comentando. Entonces, vamos a hablar de plasmones de superficie. Hay dos categorías, los unos son los localizados y ya les hablaré de los propagantes. Los plasmones de superficie localizados, pues primero digamos que es un plasmón. En esa caricatura lo que tenemos es una nanopartícula metálica, una onda electromagnética incidente, absolutamente clásico esto. Los tamaños son importantes acá en la caricatura, entonces la nanopartícula, como ven, es de tamaño inferior a la longitud de onda de la radiación, de la onda incidente, de manera que cuando la onda incide sobre la nanopartícula, el campo eléctrico hace que se redistribuya la carga eléctrica, induciendo un dipolo eléctrico, ¿sí? Por supuesto, al paso de la onda, entonces este dipolo se va a invertir y, por supuesto, lo que tenemos es un dipolo oscilante. Un dipolo oscilante. Ese dipolo oscilante se comporta como una nanoantena, como una antenita, ¿no? Toda carga acelerada irradia ondas electromagnéticas. Entonces la nanopartícula no solamente absorbe la luz de la onda incidente, sino que a su vez se convierte en un emisor. En un emisor. Las características de este efecto resonante pues dependen fuertemente de la geometría de la nanopartícula, del tamaño y de otros aspectos que trato de resumir acá. En primera instancia, lo que vemos acá, esto es una imagen real, no es una simulación. Estos son nanorods, nanorodillos, cilindros, sí, barritas, esferitas, pirámides, y estos son cubitos, para mostrar cómo lo que estamos viendo acá es el scattering de este tipo de nanopartículas. Esto es observado mediante microscopía de campo oscuro. Como el cambio de la geometría, pues es como cambiar la forma de la caja de resonancia, hace que el espectro de scattering, que coincide con el de absorción, cambie. En esto acá, estos sí son simulaciones.
para mostrar que otro aspecto importante de estas resonancias ópticas es una alta sensibilidad al entorno dieléctrico. Y esa alta sensibilidad al entorno eléctrico, que es lo que vamos a explotar para la primera parte de las aplicaciones que les voy a presentar, pues proviene del hecho de que en resonancia se produce una concentración del campo eléctrico en la superficie de la nanopartícula muy intenso. Hay un campo eléctrico confinado muy fuerte y ese confinamiento es el que hace que la partícula sea tan sensible, este tipo de sistemas, a cambios en el entorno eléctrico. Y esta última de acá, para ilustrar también, bueno, acá es un cálculo de la sección de scattering, la cross section scattering, para mostrar cómo con las dimensiones, también son simulaciones, son cálculos, cómo cambiando las dimensiones de un cilindro de longitudes, estas longitudes en nanómetros y este es su radio en nanómetros, también hace que sus espectros cambien. Entonces, esas propiedades fundamentales de los plasmones localizados son las que vamos a explotar en las aplicaciones que les voy a comentar. Les comento entonces también de los propagantes. Los propagantes son un poco más difíciles de producir. Estos plasmones localizados en realidad son muy simples de producir. El profesor Julián Suta, que está acá, hace nanopartículas de plata y no hace falta ningún instrumental, sino ver los viales con las nanopartículas de oro, de plata, y vemos colores. Ese color es el color de la resonancia de esos plasmones. Estos propagantes son más difíciles. Acá está el profesor Camilito Jiménez, que ha hecho también este tipo de experimentos un poco más enredados. Esta es una caricatura, acá sería la referencia, ahora no recuerdo, una caricatura de lo que es un plasmón propagante. Entonces, si en las nanopartículas teníamos oscilaciones de carga coherente, colectivas, confinadas, localizadas, pues porque la estructura metálica impedía que estas oscilaciones fueran a algún lado. En el caso de estructuras de película delgada, por ejemplo, en estructuras continuas, es posible lograr una excitación equivalente en donde las ondas de densidad de carga se propagan sobre la superficie. Esa onda de densidad de carga tiene asociada una onda electromagnética tipo bueno, el nombre, onda evanescente, que tiene también, el hecho de que sea evanescente tiene también mucho que ver justamente con el hecho del alto confinamiento del campo eléctrico a la superficie del metal. Lo que está acá a la derecha es lo que se conoce como la relación de dispersión de un plasmón en una superficie plana, y nos muestra la dificultad que existe para excitar este tipo de oscilaciones. Como tienen asociada una onda electromagnética, la resonancia no se logra solamente dándole a la frecuencia natural de oscilación, como en el caso de los plasmones localizados, sino que ahora hay que hacer coincidencia en la frecuencia y en el número de onda de la onda electromagnética asociada, que es lo que tenemos acá, ¿no? La relación de dispersión de la frecuencia con la longitud de onda. Y eso nos muestra la dificultad, y es porque la línea de luz siempre está por encima de la relación de dispersión de los plasmones. Si cambiamos el dieléctrico, o sea, en la superficie del metal, pues la relación de dispersión cambia, pero la línea de luz, por supuesto, también cambia. De manera que no es posible excitar plasmones de superficie en una estructura continua simplemente iluminando con luz. Y pues eso conlleva pues a que hayan diferentes mecanismos de acoplamiento, como por ejemplo el acoplamiento con prisma o con rejilla difractiva, que hacen un poco más complicado el asunto. Entonces, este es uno de los mecanismos que se conoce como la configuración de Kretschmann, que consiste en utilizar dos dieléctricos. En el diagrama anterior se podía ver por qué dos dieléctricos. Ustedes se dan cuenta que la línea de sílica y la relación de dispersión de los plasmones en sílica no se cortan, sino acá en cero. Lo mismo pasaba con aire y la relación de dispersión para este mismo material, pero la línea de luz del sílica sí corta la relación de dispersión de los plasmones cuando tiene un dieléctrico de menor índice de refracción. Entonces, justamente consiste en utilizar dos índices de refracción
La película continua en la que vamos a excitar plasmones, entonces está en medio de dos dieléctricos, este primero del medio incidente y este en donde vamos a tener los plasmones de superficie. Básicamente lo que hace este primer dieléctrico es aumentar el vector de onda de luz de manera que la onda evanescente que se produce acá en condiciones de reflexión interna total alcanza la segunda superficie y es capaz de excitar el plasmón en la segunda superficie. Entonces el plasmón superficial va a estar en la superficie de acá abajo, donde pues el ambiente es el aire, que tiene un índice de refracción menor que usualmente pues esto es un vidrio o cualquier medio de mayor índice de refracción. ¿Cómo se detecta un plasmón? Entonces, en este caso, son curvas de reflectividad, ¿no? Se cambia el ángulo de incidencia para buscar el momento en que la componente del vector de onda coincide con el vector de onda del plasmón y pues lo que observamos es esto. La curva azul es cuando esto se ilumina con luz que tiene polarización tipo S, y pues no observamos nada particular, ¿no? Encontramos el punto crítico, el de reflexión interna total, y pues pasa lo que estamos acostumbrados, que a partir de allí la reflectancia aumenta a medida que aumentamos el ángulo de incidencia. Sin embargo, cuando se ilumina con luz polarizada tipo P, es decir, el campo eléctrico está en el plano de incidencia, observamos que después del ángulo crítico de reflexión interna total, la luz, la reflectancia, en lugar de aumentar progresivamente, sufre una caída drástica. Y esa caída drástica, pues es la evidencia de que en este momento, cuando el ángulo de incidencia es en este caso para los parámetros que están acá de la película, del material, se logra la resonancia de plasmón superficial y la energía que no es reflejada, pues está invertida en la excitación de ese plasmón. Bien, entonces, estos plasmones de superficie también son muy sensibles al cambio en el entorno eléctrico, a la estructura, los parámetros estructurales como el espesor, y este gráfico pues son también cálculos que muestran cómo la calidad de esa resonancia, que acá en lugar de tener la gráfica del pico de resonancia como usualmente lo tenemos, son depresiones. La calidad de esas resonancias cambia si cambiamos el espesor. La siguiente gráfica muestra que, por supuesto, también depende de las características de la onda incidente. Si cambiamos la longitud de onda, la forma y la calidad de la resonancia cambia. Si cambiamos el índice de refracción, también notamos un corrimiento importante en la posición de ese ángulo de plasmón. Este principio justamente, el hecho de que si cambio el índice de refracción en este medio, cambia la resonancia de plasmón superficial, es el que se utiliza para el desarrollo de las aplicaciones en biosensores. Y pues justamente eso es que quiero contarles acá. Entonces, bueno, la primera aplicación para biosensado es una colaboración justamente con la Universidad Javeriana, con el laboratorio de virología, el grupo de enfermedades infecciosas del profesor Juan Carlos Ulloa, en el que pues ellos están desarrollando una bebida probiótica con fin de proteger la infección por rotavirus en niños menores. La estrategia que ellos utilizan es que el rotavirus pues encuentran que tiene una cierta afinidad con una proteína probiótica, de manera que logran engañar al virus cuando se pega a esta proteína, y lo que eso hace es que si protegemos las paredes intestinales con este tipo de proteína, pues el virus se queda pegado a la proteína y no ingresa al organismo. Sin embargo, pues los ácidos estomacales, el pH estomacal es muy alto y degradan esas proteínas. Entonces lo que ellos han pensado es que si protegen esas proteínas con un polímero de alta densidad hidrosoluble, el polietilenglicol, podrían entonces prevenir la degradación de esas proteínas en el estómago y resolver el problema. Sin embargo, pues el hecho de proteger la proteína con ese polietilenglicol podría cambiar la afinidad, es decir, el gusto que siente el virus por pegarse a la proteína y deteriorar el tratamiento.
Entonces, pues la pregunta que nos pidieron contestar usando estos plasmones de superficie propagantes era si la afinidad entre el rotavirus y las proteínas cambiaban a favor o en contra cuando se protegían con polietilenglicol. Entonces, estas son el garabato para las proteínas protegidas y esa era la pregunta que queríamos contestar. Acabo de ir muy rápido porque ya me quedan 10 minutos o menos. Este es un trabajo de grado de maestría, ya terminado hace un tiempito, pero todavía no hemos terminado de escribir el resultado. Hecho en la Universidad Central, en la maestría de Bioingeniería y Nanotecnología, con la colaboración de estas entidades, en la Universidad del Rosario, porque el profesor que nos colaboró allí ahora está en la Universidad del Rosario, y lo que ilustro acá, que me va a saltar, es el proceso de funcionalización, pero lo que sí les voy a decir es esto de acá. La funcionalización es hacerle un tratamiento químico a la superficie metálica, a la de oro, para que se pegue el ligando que va a atrapar. Entonces, como está esquematizado acá, a la proteína, fijamos la proteína al sistema y luego se hace circular el virus y vemos cómo se agarra una proteína. ¿Cómo es que sabemos que se agarra o no? Como les dije, el plasmón es muy sensible al cambio en el índice de refracción del ambiente y el hecho de que se pegue algo a la superficie, pues físicamente significa un aumento en el índice de refracción, ¿sí? Aumenta la densidad del medio, digámoslo así, aumenta el índice de refracción, eso hará que se corra la resonancia y así detectamos el asunto. Y pues luego el experimento será entonces proteger la proteína con polietilenglicol y repetir el paso del virus y analizar otra vez el corrimiento del ángulo de plasmón. Este es el setup experimental. Entonces acá tenemos la película funcionalizada, un canal de flujo por donde circula el virus y aquí tenemos la óptica, entonces tenemos la configuración de Kretschmann acá, que es esto que tenemos acá ampliado, una bombita para generar el canal de flujo, la microfluídica por donde haremos circular el líquido que sostiene a los virus y bueno, y toda la óptica necesaria para excitar plasmones acá y el sistema de detección acá está. Esto es más o menos lo que esperamos que pase. Tenemos una primera fase en donde después de funcionalizar con los tioles y bueno, y las moléculas apropiadas, caracterizamos el ángulo de plasmón para el sistema con esta funcionalización, ¿no? Entonces esta raya horizontal quiere decir está estabilizado, el ángulo de plasmón está fijo y ahora por el canal de flujo van las proteínas y vamos a analizar si las proteínas se pegan y eso debería darnos una curva. A medida que se pegan las proteínas, el ángulo de plasmón se va corriendo en el tiempo y hasta que se llenen todos los sitios, digámoslo así, llegamos a un punto de saturación, acá pasamos el líquido solamente para prevenir que quede algo por ahí no ligado, sino que entre dos estructuras. Luego hacemos circular el virus y entonces veamos otra vez cómo se corre el ángulo de plasmón hasta que se saturan todos los sitios y ese es el tipo de análisis cualitativo que estamos haciendo acá. Este es el setup en el laboratorio de caracterización óptica. Acá, bueno, voy a ir un poco más rápido. Y estos son algunos de los resultados. Voy a quedarme tal vez en el que es más claro, pero pues yo creo que acá de una vez podemos ver el resultado directamente. Estas son las curvas de corrimiento del ángulo de plasmón en función del tiempo cuando las proteínas no están protegidas, no están blindadas con el polietilenglicol y este es las curvas con el polietilenglicol. Por supuesto la afinidad mejoró muchísimo, es decir, no solamente no interrumpe la afinidad del virus con la proteína, sino que el polietilenglicol mejora esa afinidad. Bueno, estos son apenas uno de los gráficos que la gente siempre muestra lo que se ve más bonito, pero también hay que mostrar los sufrimientos, ¿no? Y bueno, es una tabla que resume, como me queda 5 minutos, un poquito más, entonces voy más rápido.
También esto fue con plasmones superficiales, propagantes. También hemos hecho estudios en localizados, pero utilizando estructuras, arreglos periódicos de nanopartículas. Esto que está acá son cálculos, simulaciones que hizo Carlos Javier Rojas Bejarano, también estudiante de maestría de la misma maestría de la Universidad Central, en donde se estudió cómo las resonancias plasmónicas localizadas, en este caso, con arreglos periódicos, se mejora con respecto a resonancias plasmónicas de partículas aisladas. Entonces, lo que tenemos acá en este gráfico, en las líneas punteadas, son la resonancia, la sección eficaz de extinción, que eso es extinción, es absorción más scattering, de nanopartículas aisladas, ¿no? Esferas, discos y nanorods, donde se ve pues que son espectros de absorción, bueno, de extinción, bastante gordos, que no son muy óptimos para el problema de la biodetección, pues justamente por la falta de resolución que esto produce. Sin embargo, cuando se estudian arreglos periódicos, surgen lo que se llaman como anomalías de Rayleigh, que es lo que básicamente son absorciones difractivas, ¿no? Que permiten la comunicación entre una nanopartícula y otra. Eso mejora muchísimo, es decir, compensa las pérdidas que hay en los metales, y lo que ven acá son las líneas en las líneas continuas son las curvas de resonancia que, dado que es un acoplamiento entre el plasmón localizado y estas anomalías de Rayleigh, estas difracciones, estas resonancias difractivas, pues esto se conoce, ese acoplamiento, como resonancias de red. Y pues ustedes ven allí que se logran unos resonancias muy afiladas, muy apropiadas para hacer biodetección, porque permitirían una mejor resolución. Este gráfico acá muestra los resultados, la comparación en este caso, la sensibilidad al entorno eléctrico de las estructuras aisladas, en los cilindros, las esferas y los nanorods, comparados con las estructuras periódicas, ¿no? Pero creo que tenía por acá el resumen un poquito más ampliado, no solamente en términos de la sensibilidad, sino también el factor de calidad, es decir, qué tan estrechas son esas resonancias, y en suma, en la figura de mérito, ¿no? Que básicamente nos muestra que el desempeño de este tipo de estructuras para ser biosensado es muy superior. Este trabajo se unió a los resultados experimentales allí estaba el nombre al principio, de Úrsula Roguero, Salazar Roguero, en UNICAM, donde creció este tipo de estructuras. Se hizo el análisis de la sensibilidad de este tipo de estructuras, cambiando acá no se alcanza a ver el índice de refracción en apenas unas centésimas, cambiando la concentración de sacarosa en esa celda de flujo, y encontramos, bueno, lo hizo Úrsula, pero pues el trabajo lo hicimos conjunto para comparar nuestras simulaciones con el resultado, una sensibilidad de 469 nanómetros por unidad de índice de refracción, lo cual, si lo recuerdan acá, se parecía para nanodiscos muy cercano a lo que nosotros habíamos predecido en las simulaciones. Este resultado, pues felizmente fue publicado este año en julio, y acá, bueno, acá está Úrsula, quiero mencionarla, Úrsula, que es la primera autora, que ahora es colaboradora y nos está dirigiendo un trabajo de grado de modalidad pasantía allí en Campinas. Ya para terminar, porque me queda 1 minuto 40 segundos, otra aplicación que tiene esto es la termoplasmónica, y otra vez nos lleva a la Universidad Javeriana en otro grupo. La termoplasmónica es que estas nanopartículas, al generar esas oscilaciones de carga, pues producen mucho calor, ¿no? En el sentido de que hay unas corrientes, ¿no? Esas oscilaciones del dipolo, y por efecto Joule irradian energía térmica. Y pues lo hace a un nivel muy localizado, ¿no? Al nivel de la nanoescala. Estos son nanopartículas de 50, menos de 100 nanómetros. Y lo que trata la termoplasmónica es justamente en explotar esta propiedad de estos sistemas en problemas como el tratamiento del cáncer.
en terapia radiológica. Entonces, el plan más o menos consiste en que si logramos que lleguen algunas nanopartículas, Julián la vez pasada nos habló de esto ampliamente y no con el afán que tengo yo, si logramos poner nanopartículas plasmónicas en las células, en los tejidos, en los tumores, e iluminamos con un láser, que es absolutamente inofensivo, logramos que se caliente por efecto termoplasmónico el tejido, y eso nos permite reducir la cantidad de radiación ionizante que se requiere para el tratamiento oncológico. Entonces, básicamente a eso se le llama radiosensibilización por hipertermia, por aumento de la temperatura localizada, y este trabajo que ya se me acabó. Perdón, ya, termino rápido. Entonces, una pregunta, acá está el logo de la Universidad Javeriana, por supuesto, porque esta parte es una iniciativa de la profesora Adriana de Mendoza, con quien hemos colaborado desde hace muchos años, y la pregunta que inicialmente queríamos ayudar a contestar es por qué la hipertermia radiosensibiliza las células para el tratamiento del cáncer. Para eso se creó un modelo teórico en donde se describió las oscilaciones de las hebras del ADN, esas oscilaciones que llaman el DNA breathing, como la respiración, y cómo eso podía afectar la sección eficaz, el hecho de que la temperatura hiciera más grande la sección eficaz y así, por tanto, se lograra la radiosensibilización. Ese trabajo también, felizmente, es más reciente, fue ahora en noviembre. Por acá está la fecha. El lunes estábamos con Alfonsito allá en Tunja y llegó la feliz noticia, el 10 de noviembre fue publicado este trabajo. Y bueno, acá ya no tengo más tiempo, entonces les quería contar de otros proyectos que tenemos, compartirles también que de la convocatoria del ministerio, la de Orquídeas, tenemos 2 proyectos que felizmente ganamos, y uno de esos justamente con la profesora Adriana María Mendoza, para continuar en estas aplicaciones de la termoplasmónica. Gracias. Gracias. Realmente la pregunta es un poco más, es que no sé cómo plantearla bien, por eso no levanté la mano al inicio. Pero estas nanoestructuras que se forman, ¿son a base de silicatos o cuál es el Son principio? metálicas, son metales, oro, plata, especialmente, pues para aplicaciones biológicas se usa el oro por la reactividad de la plata. La plata es el mejor material plasmónico, digámoslo así, pero para este tipo de aplicaciones biológicas es inconveniente, ¿no? Por su reactividad. Pero tiene que tener electrones libres, o sea, ser un buen conductor. Otra pregunta, este tipo de tecnología plasmódica sería aplicable a semiconductores debido a la facilidad que hay de la transmisión de pues, estos electrones de valencia, a pesar de que si hay un decaimiento cuando se incide una cantidad de energía, ¿no sería un buen indicador para marcar una cantidad de energía suministrada y transmitirla a un siguiente nivel de energía? No, es decir, como dije desde un principio, todo esto tiene, no hay aplicaciones que, digamos, eh, exploten la aproximación, digamos, desde el nivel de vista cuántico. Es decir, sí hay una línea de la plasmónica que llama la plasmónica cuántica, ¿sí? Pero en realidad, digamos, para el término de estas aplicaciones no hay mayor interés, ¿sí? En el caso de los semiconductores, pues se puede, por supuesto, cuando nosotros generamos las propiedades, las condiciones apropiadas para que conduzca, pero en cuanto mejor sea pues las propiedades de transporte, mejor funciona este tipo de estructuras pues como plasmónicas, ¿sí? Gracias, César, por la charla, muy bonita, muy rápida para mi gusto. La Sí. próxima vez te damos
una hora. Gracias, gracias. Pero entonces la pregunta es, está bien, acabas de decir que, o como lo entiendo, los efectos cuánticos, o sea, toda la cosa subyacente, o sea, no es de interés, no se ha hecho, no vale la pena, o sea, lo han intentado y no ha funcionado. No, no, sí hay, es decir, hay muchos desarrollos en plasmónica cuántica, en principio, por ejemplo, para ver cómo una aproximación cuántica nos permitía describir mejor la respuesta óptica de materiales, ¿sí? Es decir, modelos cuánticos de dispersión de las constantes ópticas, y eso realmente, digamos que no generaba una mejor descripción significativa respecto de los modelos clásicos de tipo Drew, de tipo Lorentz, para la respuesta óptica a los materiales. Es decir, eso no se llama plasmónica cuántica. ¿Qué hacen en plasmónica cuántica? Resulta que cuando acercamos dos nanopartículas y esa distancia es muy estrecha, pues allí, por ejemplo, surgen fenómenos de tunelamiento, lo que llaman los hotspots. O sea, acá les hablo de aumento de campo cercano, a veces de algunos órdenes de magnitud, pero cuando se estudian ese tipo de estructuras aparecen fenómenos realmente exorbitantes en aumento del campo eléctrico, y allí sí que hace falta entender, utilizar esta aproximación cuántica para poder describir eso correctamente. Y eso tiene interés, sí tiene interés en sistemas mucho más complicados, porque se trata de estudiar, por ejemplo, una molécula en una cavidad de estas, en donde se logran pues, fenómenos bastante exóticos, que allí sí nos exigen usar mecánica cuántica. Pero para esto, ¿qué es lo más común? O sea, la plasmónica, si uno ve ya en el Transmilenio hay biosensores plasmónicos, la publicidad, estoy exagerando, pero hay una industria de esto de biosensado realmente exagerada, ¿no? Esto es absolutamente clásico. Listo, gracias, Cecitar. Allá, por allá. Bueno, profe, Hola. yo tengo una pregunta respecto a una de las gráficas que presentó, y es que en una de esas se presentaba un coeficiente de permitividad de la plata con parte imaginaria. Entonces quisiera saber si esas consecuencias de cálculo o qué hicieron con esa parte compleja de ese coeficiente. El índice de refracción, ¿te refieres? No, aparecía como permitividad. O sea, Sí, sí. como No recuerdo la gráfica, ahí pero está bien atrás. sí. Esa, Sí, en general el índice de refracción, no, el índice de refracción es complejo, ¿sí? La parte real describe el índice de refracción que conocemos, que media la velocidad de propagación de la luz en el medio, y la parte imaginaria, que es lo que se conoce como el coeficiente de absorción, justamente describe las propiedades de absorción de la onda en el material. Listo, vale, profe, gracias. Ujú. Bueno, yo tengo una duda, yo tengo una historia con los plasmones muy antigua, pero Yo la cuento, él fue el primero en hacer plasmones en la Universidad Distrital, el profesor Carlos Andrés Gómez Vasco, entonces mi pregunta es inocente porque y el jurado fue Cabilito, ¿no? sí. Mi pregunta es muy inocente porque hace mucho tiempo, pero hay una imagen en la promesa que la recuerdo muy bien, que es la terapia contra el cáncer de seno, Sí. ¿cierto? Eso por allá en esa época, hace mucho tiempo, se prometía, ¿sí? Y acá en la charla que el profe está haciendo, parece ser que todavía se promete. O sea, ¿realmente sí ha existido un avance Sí, eficiente en esto o sigue siendo todavía una sí. promesa? En 2016 el grupo de Naomi Halas publicó resultados de tratamiento de cáncer de próstata con nanopartículas plasmónicas. Eh, en ese momento, digamos que el boom permitió ese tipo de estudios, ya lleva mucho tiempo haciendo esto con ratoncitos, con animales. El de 2016 fue pues como lo máximo, pero luego vino todo el problema de la falta de claridad sobre el nivel de toxicidad que se produce en el tratamiento con este tipo de materiales, ¿no? De partículas. Entonces, como hay una discusión todavía vigente, eso le bajó la temperatura
al asunto, pero pues la investigación sigue apuntándole que esta sea una de las estrategias de tratamiento. La verdad no sé si ha vuelto a haber una aplicación de este tipo de tratamiento con seres humanos, pero que lo hubo sí está, voy a compartirle el artículo de Naomi Halas de 2016. Listo, profe, gracias. No, profesor, citarlo sencillamente para que usted recordara que, pues, por el momento tenemos un problema de plasma, ¿no? Es un caso especial de plasma, muy espectacular y más obtenido con esferas enanas como la que hace el profesor Mateo, Julián de 10 nanómetros, que eso realmente poder obtener un plasma en esas dimensiones, Feynman lo aborda como cuasi partículas, ¿no? Pues no nos acercamos a la cuántica, pero casi que tenemos el mismo problema que hablamos ahorita de el camino de la luz, como habla Feynman, ¿sí? Es básicamente eso. La doble personalidad aquí no se presenta, no hay cuántica, pero las dimensiones que trabaja son realmente un plasma a 10 nanómetros, pues casi que sería un problema análogo al que tú presentabas ahora con los múltiples caminos. Estamos, 8, va ahí la cosa. No sé si con eso me hago entender, pero ya no con eso, pero los plasmones que son con electrones, que son con carga, tienen casi que el mismo, digamos, estamos en esa misma, con dimensiones tan pequeñas, ¿quién va a pensar que hay una resonancia con color verde y no hablamos ni de X ni de gamma, sino que hablamos todavía de luz, ¿no? Es lo espectacular, no, qué pena. gracias, profe Camilito, por el comentario.